sana en las alturas, exaltada nuestro Rey, oh sana, oh sana en las alturas, exaltada nuestro Rey, oh sana, sé exaltado, exaltado, sé exaltado, Cristo hoy sé exaltado, exaltado, sé exaltado, Cristo hoy sé exaltado, exaltado, sé exaltado, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, oh sana, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, oh sana. Buenos días, hermanos. Vamos a encomendarnos al Señor, a nuestro Dios, para que Él nos dirija en este tiempo que vamos a compartir su palabra y vamos a estar conectándonos a través de la oración y de la lectura con Él. Padre amado, te damos gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias por este día que podemos juntos con mis hermanos compartir tu palabra, reflexionar en ella, y te pedimos que al hacerlo tú hables a nuestro corazón, te reveles a nuestra vida lo que hay en tu corazón, y así de esta manera poder agradarte, servirte, honrarte. Levantamos tu nombre en alto en este día, decimos tu nombre sea alabado, sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. La vida de Job, que hemos estado viendo en reuniones anteriores, y también el hermano Guillermo Cadallón y otros hermanos hicieron alguna mención en su meditación, es algo que nos ocupa a nosotros, la vida de Job, y de él queremos sacar una enseñanza que sea aplicable a nuestra vida. Y en esta mañana voy a hacer mención a algo que ya hemos dicho, pero vamos a observarlo detenidamente. En el libro de Job nosotros encontramos en los primeros capítulos cuando él es probado cuando perdió todos los bienes que tenía, cuando después en su salud se vio afectada porque de esta manera el diablo quiso demostrar cómo él sería una persona frágil que renegaría de Dios y maldeciría a Dios, etcétera, etcétera. Y pudimos ver que estas cosas no sucedieron. En el primer ataque, digamos, hacia todas las cosas, Job respondió de la mejor manera, no pecando con sus labios. Y después, en el segundo intento, donde ya es afectada su salud, vemos la misma reacción de Job, confiando en Dios y obteniendo así de esta manera la victoria. Pero ¿qué sucede? Comenzó una enfermedad, dice la palabra, que siguió todo un proceso en Job. Y cuando él hubo comenzado todo esto, recibió esa fortaleza de Dios, pudo
enfrentar ese momento, que no fue fácil, por cierto. Dice la palabra de Dios que con todo esto no pecó Job con sus labios. Y en este cuadro que le tocó vivir a Job, sucedieron varias cosas. Por ejemplo, aparecen los amigos de él, Elifaz, Bildad y Zofar, y ellos fueron hasta donde estaban, convinieron a acercarse para consolarlo, para acompañarlo, para darle una ayuda. Seguramente que recibieron la noticia y se sintieron tocados por esto, y con una buena intención se acercaron hasta él. La palabra de Dios dice que cuando ellos alzaron los ojos desde lejos, no le conocieron a Job, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches. Y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Esto nos da una idea de que lo que estaba viviendo Job era realmente tremendo. Porque empezó a vivir un tiempo de soledad, las personas se apartaron, se aislaron. Sus amigos que habían acudido para tratar de ser de ayuda a él y de consolarlo, de pronto vieron este cuadro, el aspecto de Job, del sufrimiento que en él había, y no pudieron hacer otra cosa que por 7 días, dice la palabra, y 7 noches, mucho tiempo, ¿no? No pudieron decir cosa alguna porque veían que el dolor de él era muy grande. Y después continúan los capítulos siguientes, donde ellos hablan una y otra vez, donde Job también puede expresarse. Y notemos esto, Job dice el capítulo 3, maldice el día en que nació. Cuando una persona se encuentra frente a un cuadro especial o circunstancias especiales, es probable que utilice algo que en la mayoría de los casos que Dios utilizó a varones, a hombres y a mujeres, llegaron a pasar pruebas tan difíciles que a veces dijeron: ¿para qué hemos nacido? ¿Para qué Dios nos dio la vida? Y los por qué, los para qué y cuántas cosas más que surgen en el ser humano, porque nosotros no somos Dios, somos creados por Dios. Y cuando Dios empieza a hacer una obra en nuestra vida, somos transformados. Empieza Dios a hacer una buena obra en nosotros y la va consolidando a través del tiempo. Nuestra fe empieza a ser probada, nuestra vida empieza a ser probada, las convicciones, nuestro amor, nuestra fidelidad a Dios se tienen que mantener a pesar de todas circunstancias. Y sabemos que la promesa de Dios siempre se cumple y está Él de nuestro lado. Entonces, cuando vienen los momentos difíciles, allí se acaban los argumentos y comienzan los interrogantes. En Job sucedió esto, y podemos ver en los sucesivos capítulos, que hay varios, ¿no?, para empezar a ver cómo es que se fue desarrollando todo esto. Los amigos, queriendo darle un consejo, muchas veces se ven tentados a decir y a opinar cosas que van más allá de su capacidad, y en esto también puede uno llegar a experimentar, digamos, que no está haciendo lo correcto. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 7, cuando Job argumenta contra Dios, dice: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Esto revela lo que siente este varón en medio del sufrimiento y del dolor, y habla ante sus amigos sabiendo que Dios considera todo lo que está sucediéndole, pero no quiere decir que esté bien, sino que lo que está pasando es un momento difícil de prueba. Y cuando pasamos los momentos difíciles de prueba, nosotros, los hijos de Dios, hay momentos que se van a producir unos claroscuros. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados con la intención de ser aprobados por Dios. El capítulo 10 dice: Job lamenta su condición, y está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre discurso a mi queja
hablaré con amargura de mi alma. Y nuevamente se repite esto, amargura de mi alma. Esto me hace acordar el pasaje cuando Ana fue al templo para derramar su corazón delante de Dios. Ella anhelaba tener un hijo y dice, estoy atribulada, dijo él, estoy atribulada en mi alma. Entonces hay momentos donde el alma de la persona experimenta sensaciones que son muy particulares. Cuando Job lamenta acerca de su integridad, esto está en el capítulo 13, ustedes los pueden leer tranquilamente en su casa, pueden meditar en cada uno de los textos bíblicos de este capítulo 13, y es algo increíble, impresionante lo que es Job, lo que es la fidelidad de Job, cómo Job era amado y amaba a Dios y cumplía estrictamente el mandamiento de Dios. Por eso Dios dice al principio de toda esta historia, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Dios reconoce esos atributos en Job, pero viene el tiempo de la prueba y comienzan los matices y los cambios, y se desarrolla durante todos los capítulos sucesivos este ping-pong, digamos, entre lo que Job experimenta, lo que experimenta en su propia vida, cómo esta enfermedad empieza a manifestarse y obviamente que va haciendo un deterioro en el cuerpo y también un deterioro, digamos, a nivel emociones, y sus amigos que están contemplando todo esto también se ven afectados por estas cosas y son tentados a decir cosas de las que a lo mejor se tienen que arrepentir, o mejor dicho, no es a lo mejor, se van a tener que arrepentir porque no están del todo en el plan de Dios. Por ejemplo, el capítulo 19 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel y mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de la prueba, Job refiere estas palabras. Nos damos cuenta por todo esto que Job tenía en alta estima a Dios. Las cosas que le estaban sucediendo hacían producir en él un shock, algo emocional. En algunos de los discursos de Job dice, estoy hablando como una persona afectada emocionalmente por todas estas cosas, pero él sentía la necesidad de decirlo. Y sus amigos también sintieron la necesidad, la tentación de decir las cosas que él estaba diciendo. Por ejemplo, cuando Job afirma su integridad en el capítulo 31, es de anotar esto, dice, si anduve con mentira y mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Cuando habla en este capítulo es algo realmente para leerlo detenidamente, levantar las manos al cielo, los ojos al cielo y decir, gracias Dios mío, porque en la vida de este hombre yo encuentro resumido lo que es tu labor en una vida, la obra que Dios va haciendo. Y así es cuando pasamos momentos de prueba, sentimos que estamos solos o sentimos el peso de esa prueba. A veces la angustia se hace presente y somos tentados a preguntarnos algunas que otras cosas, pero ¿qué hacer en momentos difíciles? ¿Qué hacer cuando queremos decir algo y no sabemos cómo decirlo? Cuando creemos que los cielos son de bronce, que están totalmente cerrados y no hay motivación para orar porque parece que la oración no es escuchada. Con todo esto, Dios sigue siendo Dios. Dios mira las cosas completamente distintas y en Él está la solución a cada circunstancia que nosotros creemos que no la hay. Entonces aquí tenemos a un varón que de pronto lo perdió todo, que de pronto perdió su salud y el proceso de la enfermedad continuaba en él porque iba a continuar hasta que dure la prueba, hasta que Dios diga basta. Y de ahí se iba a encargar Dios en revertir todas esas cosas. Y lo que Dios estaba por hacer es un milagro que le costaba a Job entender.
porque él miraba su realidad, él miraba su propio cuerpo. Sus amigos estaban viendo lo que pasaba con él y oyendo sus palabras. Y hay momentos donde necesitamos callar, hacer silencio en la presencia de Dios, pero aquí nosotros vemos que hubo palabras y muchas palabras, y así vamos llegando al final de este capítulo. Yo estoy sintetizando todo esto. El consejo sería que usted pueda leer totalmente lo que la palabra dice con respecto a Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahí entra en acción Dios, ahí rompe el silencio Dios, y Dios, hablando con Job, le dice: bueno, te quiero hacer unas preguntas. Prepara tu mente, tu corazón, tu entendimiento, ciñe ahora tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y Dios, a lo largo del capítulo 38, 39, inclusive el 40, 41, le está hablando a Job, y las cosas que Dios le dice a Job muestran y demuestran el tremendo poder de Dios, y Job tiene que escuchar todo esto sin poder dar respuesta a lo que está recibiendo de parte de Dios. Ese es un proceso de Dios sobre cada uno de cada uno de nosotros. Fíjense el texto 42, dice: respondió Job y dijo, respondió Job a Jehová. Allí recién Job habla y abre su corazón delante de Dios. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en ceniza, en polvo y ceniza. Y ahí está Dios hablándole a Job, y Job parece haberse olvidado de todo el mal que estaba sobre su propio cuerpo, reconociendo lo que es Dios, lo que es su Dios, su grandeza y su señorío. Y mientras él reconocía estas cosas, en él estaba presente lo que describe que era su enfermedad. Pero en ese contacto con Dios, en esa manifestación de Dios, él empieza a sentir cosas diferentes. Y aconteció, dice la palabra, que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, en momentos de dificultad, las palabras son difíciles de controlar. Las palabras que demuestran lo que estamos pasando, que a lo mejor van cargadas de buena intención, nos juegan una mala pasada, y ellos tenían que hacerse cargo. Había sido su intención acercarse a Job, su amigo, consolarle, darle una palabra, y sin embargo terminan recibiendo la desaprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no han hablado lo recto. Y dice: como mi siervo Job. Y Job, con todo lo que descargó su corazón, para Dios no había pecado. Ahora dice: pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, sino como mi siervo Job. Bueno, fueron Elifaz de Manita, Bildad y Sofar Matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job intercediendo a favor de sus amigos. Y escúcheme bien, ¿cuál era el estado físico de Job? El mismo que tenía en medio de la prueba. Dios le estaba dando directiva, había intervenido Dios y las cosas empezaron a cambiar.
Dios se dirige a los compañeros de Job, les habla y les dice que a través de Job, mi siervo, dice Dios. O sea que Job seguía siendo el siervo de Dios, intacto desde el principio, solamente con un cuerpo deteriorado por la prueba. Y dice, Él orará por ustedes, Él intercederá por ustedes. Y Dios de esta manera así lo hizo, aceptó, dice Jehová, aceptó la oración de Job y de esta manera fueron bendecidos los amigos. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado y después la vida de Job continuó, pero bajo la bendición de Dios. Dios habiéndole repuesto todo lo que al principio le fue quitado, dándole bendición, y dice la palabra de Dios, y murió Job, viejo y lleno de días, y vivió 140 años, y pudo ver a sus hijos hasta la cuarta generación. Y esto nos sirve a nosotros para que aceptemos el cuidado de Dios sobre nuestra vida. La fe es ese elemento, eso que Dios ha creado en nosotros, que nos hace creer y confiar en Él, y lo necesitamos ejercitar diariamente. La fe es la respuesta a toda circunstancia adversa. Y en este tiempo que hoy nos toca vivir, es un tiempo no solamente para vivir la realidad que tenemos con Cristo, sino de transmitir a otros este mensaje que ha cambiado nuestra vida. Y es un tiempo maravilloso para orar. Porque cuando nosotros oramos nos dirigimos a Dios para que Él intervenga y estamos seguros que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante y vienen a nuestra mente, a nuestro recuerdo, todas las cosas que son promesas de Dios, que en Él son sí y amén. Estemos donde estemos y pasando las circunstancias que nos toquen vivir, todo cambiará. Este mal que ha venido en nuestros días, un día se irá como vino, pero Dios permanecerá para siempre. Nuestras circunstancias que vivimos arrojarán a lo mejor pérdidas humanas o contaremos con el signo menos algunas cosas, pero Dios no deja de ser Dios, sino que sigue obrando y nosotros creyendo en Él. Démosle gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de poder relacionarnos con Él, porque Él nos eligió y porque nosotros somos sus hijos, y al leer su palabra podemos decir, bendito Dios, a Él sea la gloria. Puedo ver a Dios obrando en medio de mis circunstancias. Que Dios te bendiga. Y en este día, hermoso día, vamos a compartir juntos la Santa Cena. Damos gracias a Dios también porque podemos hacerlo, es una bendición. Y quiero referirme, y que usted por favor, si quiere seguirme, en la lectura es en Marcos, capítulo 14, textos de 22 al 25. Dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y esta es la promesa del Señor que sella todo este tiempo de comunión con Él. Celebrar la cena del Señor nos hace recordar que Jesús vino aquí a la tierra para pagar el precio de nuestra redención, que lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario es una demostración acabada de ese amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros, y con gratitud nosotros vamos a estar en este tiempo, en este momento, participando de la cena del Señor. Usted puede hacerlo con sus seres queridos allí en su hogar, con los suyos, porque estamos reunidos así de esta manera. Prepare su corazón, tenga una oración, un tiempo de comunión con Dios, preséntese ante Él y sea agradecido. Dígale gracias, Señor, por las circunstancias que están a mi lado, que me rodean. Gracias porque tu presencia
es fiel, es firme, y porque en este día yo renuevo la confianza que tengo en ti. Dice la palabra de Dios que el Señor repartió el pan, lo dio a sus discípulos. Usted puede participar allí en su casa, comparta el pan en el nombre del Señor y luego comparta el vino que representa la sangre de Cristo. El pan y el vino que representan el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hágalo allí en su casa donde está, con fe, con confianza, que Dios le bendiga. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos entendemos, no nos moverá, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos entendemos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo